En este capítulo del curso gratuito de HTML5 desde cero vamos a hablar sobre el formato de texto HTML. El formato de texto HTML es una característica que nos ayuda a aplicarle estilos, propiedades a un elemento en HTML5. A diferencia de los estilos CSS que vimos en el capítulo número 7, estos son nativos, estos formatos son nativos del propio HTML5. Entonces te pueden servir en ciertos momentos, pero no son tan amplios como aplicar estilos CSS, ¿no? Como vimos en el capítulo 7. Pero son importantes y en algunas ocasiones, y dependiendo del proyecto, son importantes aplicar y usar el formato de HTML. El formato de texto, ¿no? El formato de texto en HTML5. Puedes aplicar la cantidad de formato que desees a los elementos, no hay restricción alguna, pero obviamente con moderación. Entre los formatos de texto que podemos usar en HTML5 tenemos la etiqueta B, que convierte el texto en negrita, la etiqueta strong, que también lo convierte el texto pero lo hace más importante y en negrita, la etiqueta I, que convierte el texto en cursiva, el texto medio echado de costado, la etiqueta M, que convierte el texto enfatizado, la etiqueta mar, que convierte el texto a marcado, la etiqueta small, que convierte el texto a pequeño, lo hace más chiquito, la etiqueta del, que convierte el texto a tachado con una raya en medio de eliminado, la etiqueta ins, que convierte el texto a insertado, la etiqueta sub, que convierte el texto a modo subíndice, y la etiqueta sup, que convierte el texto a superíndice. Vamos a ver un ejemplo en el código. Por ejemplo, acá tenemos un encabezado H1, acá un encabezado H2, acá un párrafo y acá un texto abajo con un enlace. Vamos a formatear cierta parte del texto. Por ejemplo, acá dice nube colectiva. Dentro de este encabezado H1 vamos a aplicarle la primera texto negrita. Bueno, mejor acá, porque como ya el encabezado H1 está en negrita, no se va a ver bien. Vamos a trabajar con el párrafo, el primer elemento, el primer formato. Con esta B de aquí podemos convertir en negrita. Por ejemplo, tutoriales, ¿no? Escribo la etiqueta B y después de la texto tutoriales cierro la etiqueta B. Grabo y puedes ver que acá el texto tutoriales se ha pintado de negrita. La otra etiqueta es strong, esta de aquí. Vamos a usar esta etiqueta. La palabra sobre, vamos a ponerle la etiqueta strong. Iniciamos la etiqueta strong y cerramos strong, guardamos y también la pinto de negrito. Parecen lo mismo, pero según HTML5 mediante strong es negrita y más resaltado, más importante. Es como, yo creo que el navegador lo detecta como más importante. Mayormente hay muchos especialistas en SEO y en posicionamiento web que usan esta etiqueta strong para decirle al navegador que esta palabra es importante, digamos, ¿no? Y lograr un mejor posicionamiento en los buscadores. Otra etiqueta es la etiqueta I. Esta nos va a convertir nuestro texto en cursiva. Por ejemplo, la palabra desarrollo, vamos a ponerla con la etiqueta I. Iniciamos, borro esta de acá, o la corto y la pego acá, y ya puedes ver que lo convirtió el texto de desarrollo en cursiva, medio echado el texto. Bueno, todo desarrollo web es lo que le he aplicado. Se puede ver todo este texto. Otra etiqueta que tenemos es la etiqueta EM, que es el texto enfatizado. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, la palabra backend aquí, vamos a ponerle EM
y al final cerramos la etiqueta con /m. Puedes ver que es similar a cursiva, pero el navegador lo detecta como enfatizado. Si ves un tema de SEO, vas a darte cuenta cómo posicionan el texto, ciertos elementos. Específicamente no veo la diferencia yo entre entre cursiva y M, te soy honesto, pero yo intuyo que en cuanto a SEO se debe haber algún detalle que hace que uno sea diferente que el otro. SEO es lo que, antes de continuar, SEO es lo que estudia el posicionamiento en los buscadores, es otra área del desarrollo web. Ahora vamos a usar la etiqueta mar, que hace el texto marcado. Vamos a coger esta palabra frontend y le colocamos mar, y al final de la palabra cerramos. Puedes ver que le da como un resaltado, es como esos plumones que resaltas en una hoja amarillo. Ese es el efecto que le da de mar, si quieres resaltar de amarillo un texto. La otra etiqueta que tenemos es small, que nos va a hacer el texto más pequeño. Vamos a usar la palabra aplicaciones hasta aquí y le agrego la etiqueta small de inicio y al final cierro con /small. Puedes ver que acá la palabra aplicaciones se ha achicado, lo hace más pequeño. Otra etiqueta que tenemos es del, que hace el efecto del texto tachado o eliminado. Por ejemplo, la etiqueta veamos acá móviles, por ejemplo, le vamos a agregar del, cerramos la palabra móviles dentro de la etiqueta del y puedes ver que acá la palabra móviles está tachado. Ahora la otra etiqueta es INS o texto insertado. Vamos a usar esta etiqueta aquí con estas dos letras UX. Colocamos ins al inicio y para cerrar /ins. Puedes ver que le da como un texto insertado y le da el efecto de subrayado. La otra etiqueta que vamos a usar es sub, que le da el efecto de subíndice. Vamos a usar esta palabra seguridad. Colocamos la etiqueta sub al inicio, la etiqueta apertura y para cerrar /sub. Y puedes ver que la palabra seguridad la ha puesto como un texto de subíndice o la sub bajado hacia abajo. Te das cuenta, acá está lo normal y acá se baja la palabra seguridad más abajo, un poquito más abajo. Y la última etiqueta que tenemos es la etiqueta sub, que más bien en vez de bajar, lo contrario a sub, va a subir la palabra hacia arriba. Texto superíndice. Por ejemplo, esta palabra web está a la altura de etcétera. Esta palabra web le voy a poner sub para darle superíndice. Bravo, y puedes ver que la etiqueta web está más arriba, la etiqueta seguridad con su índice está más abajo y lo normal es esta línea acá. Bien, esas son todas las etiquetas que tenemos para dar formato de texto en HTML5. Quizás existen otras como align para alinear el texto al centrar, a la izquierda o a la derecha, y creo que hay otras más, pero poco a poco la vamos a ir viendo, no te preocupes. Cuando desarrollemos proyectos vas a ir viendo el tipo de etiquetas que usamos, aparte de las que te he mencionado aquí. Ok, hasta aquí este capítulo del formato de texto en HTML5. Nos vemos en el siguiente capítulo, el número 9 de este curso gratuito de HTML5 desde cero.